Les damos la bienvenida, queridos y queridas, a su nuevo episodio de Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lobi. Muy bienvenidos a todos. Yo soy Marianne de Yaca y hoy les traemos un tema nuevo que es simple, que obviamos, que parece que no tiene importancia, pero que consideramos que es francamente importante. Sí, es ese tema de las verdades que sabemos que existen, pero que nadie está listo para nombrar, para mirar, ¿no? ¿Cómo las llamamos a esas verdades? A esas verdades. Sí, es como hay una realidad y nadie se atreve a hablar de ella, ¿no? Todo el mundo hace como si no existiera, como si no pasara absolutamente nada. Hay quienes la han llamado es como tener un elefante en la habitación que abarca todo el espacio, pero nadie habla acerca de ello. Así es. Todos lo sienten, todos saben que está ahí. Además, todo el mundo modifica su comportamiento, ¿no? Ujú. Sabiendo que está ahí el elefante. Exacto. Pero nadie puede decir, oigan, hay un elefante. Vamos a hablar del Exacto. elefante. Vamos a hablar de eso que está ahí. No, 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 todo el mundo hace como que no pasa nada. ¿Verdad? Es como esa manera de generar innombrables en nuestros distintos contextos, de Ujú. lo que no se puede hablar. Y parece que no pasa nada por no hablar de ello, pero la verdad es que hay un ambiente, como toda la atmósfera se transforma. Hay un ambiente de franca incomodidad, en donde es como eso, es como el elefante. Está ahí, todo el mundo lo ve, nadie habla de él, todos hacen como que no existe. Y el ambiente es de tensión, de incomodidad, no te atreves a moverte con libertad, tienes que elegir con muchísimo cuidado todas las palabras y tienes que fingir sobre todo. Entonces se pierde la naturalidad, la espontaneidad, la libertad de ser, no, todo tiene que ser así como muy cuidado, muy fingido. ¿Y por qué nos pasa esto, Marian? ¿Por qué evitamos hablar de estas ciertos elefantes? ¿Y cuáles son esos ¿Y elefantes? cuáles son esos elefantes, verdad? Entonces, Sí. pareciera como si hablar de ello les diéramos realidad y que esa realidad nos molesta o nos incomoda o nos da temor, ¿no? Es como poniendo esta metáfora del elefante, es como miro al elefante, sé que está ahí el elefante, pero si hablo de ello, le voy a dar realidad al elefante. En cambio, si no hablo de ello, a lo mejor el elefante se esfuma y deja de existir, un poco como la avestruz que mete la cabeza a la tierra, que es esta otra alegoría, ¿no? Ahí vienen los búfalos, pero meten la cabeza a la tierra y entonces es como, no pasa nada, aquí no pasa nada, no viene nadie. Cuando ahí vienen y te van a arrasar. Eh, Hay temas que nos cuesta muchísimo trabajo hablar de ellos. En el episodio anterior hablamos de la muerte, de cómo nos cuesta trabajo relacionarnos con la muerte y por tanto hablar de la muerte. Entonces, uno de los temas que queremos silenciar y hacer como que no pasa nada es justamente la muerte, ya sea que se esté muriendo un familiar o que nosotros mismos estemos pasando por un proceso de muerte, que la persona esté pasando por un proceso de muerte, no se atreve a nombrarlo. Otro tema es cuando tú sabes que la persona no se va a curar, que ya no tiene remedio. Cuesta mucho trabajo decir, mira, ya no hay nada que hacer más que acompañar a la persona a bien morir. Cuesta mucho trabajo hablar con libertad acerca de ello. Entonces, lo queremos ocultar, no queremos hablar de que ya no hay nada que hacer, de que esa persona ya no se va a curar y preferimos decir que siempre hay un milagro, que siempre hay esperanza, que no hay que perder la fe cuando pues, ya no hay nada que hacer, como la muerte
ahí viene, es inevitable y no nos atrevemos a enfrentarlo y mucho menos a hablar de ello. Otro tema que es difícil es cuando tú dices que ahora puede ser menos, creo que las personas ya están teniendo más libertad acerca de si no quieren tener hijos. No quiero tener hijos, no quiero ser madre, no quiero ser padre, está bien para mí no tener hijos, puedo tener la libertad de decir que no quiero tener hijos. La otra es cuando las mujeres se embarazan y no quieren comunicar, pues que no quieren tener ese bebé. Les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, a lo mejor lo comunican con secreto, con no vayas a decir nada, como que hay mucho miedo a hablar de ciertos temas en donde estamos en riesgo de ser criticados o, o rechazados o juzgados. Y uno de estos temas dentro del miedo al juicio es si tienes un hijo gay o una hija gay. La gente no lo dice, aparenta como si nada todavía, a pesar de que toda la comunidad y toda la diversidad sexual cada vez es más aceptada, todavía hay muchas personas que no se atreven a hablar de ello o que no se atreven a decir que tienen un hijo o una hija que es gay. Otro tema difícil de hablar Bueno, es, y menos que ese hijo o hija traiga a la pareja a la familia, a una reunión familiar. Menos. sí, mucho menos, por supuesto. Sí, no, bueno, claro, eso es así como la vergüenza, ¿no? La vergüenza completa. Em, Otro tema que es difícil de abordar y que la gente no se atreve a hablar es cuando el marido las maltrata, cuando son golpeadas. Yo he recibido muchas pacientes que visten con su cuerpo lo más posible para ocultar los golpes que les da el marido. Entonces, es un tema difícil de abordar, da mucha vergüenza, que esta es otra de las causas, ¿no? Entonces, tenemos que una es el miedo al rechazo, el miedo al juicio, a la crítica, y la vergüenza es el otro. Y a Culpa. veces también, eso iba yo a decir justo, la culpa, también da culpa hablar de ciertos temas, ¿no? El otro es cuando tenemos un integrante en la familia que es alcohólico o drogadicto, especialmente si es el padre o si es la madre. Otro tema difícil de abordar es cuando nosotros tenemos miedo de morir. Cuando ya sabemos que nos vamos a morir y tenemos mucho miedo de decir, mira, yo sé que ya me voy a morir. He conocido algunas personas que logran abordar este tema con mucha libertad, la verdad, y con mucha valentía, y ha sido maravilloso, ver cómo estas personas dicen, a ver, ya me voy a morir, yo sé que me voy a morir, es inevitable que me voy a morir y quiero planear mi muerte. Y reúnen a toda la familia y les dicen, bueno, no sabemos cuándo me voy a morir, pero sí quiero comunicar que quiero esto para mi muerte. Quiero que mi cuerpo sea tratado de esta manera, quiero que todos vengan vestidos de blanco, o quiero escuchar música clásica, o quiero que todos mediten. ¿Cómo quiero planear mi muerte? Y esto es algo súper importante, valioso, porque así como planeas una fiesta, y te atreves a hablar de la fiesta que vas a planear, pues que te atrevas a hablar de tu muerte y de cómo quieres que sea tu muerte y que pidas a tus invitados, que pidas cómo quieres que lleguen tus invitados a despedirte y a que tú también desde otro lugar y canal de conciencia, que tú puedas despedirte con todo el amor, pero para poder preparar esto hay que hablar de ello. Ay, se me vino una imagen, Marian. Mientras te escuchaba casi me pongo a llorar. Así de imaginándome en mi propio funeral, así como dejando escrito unas cosas para los invitados y diciendo, como que también sirva mi muerte para que reflexiones qué tanto estás tú. Lo que hablábamos en el episodio pasado. ¿Qué tanto estoy yo haciendo todo lo que quiero en mi vida? ¿No? ¿Qué tan Ajá. plena es, qué tan plena es mi vida?
Estaría Sí, increíble poder dejar exactamente. esas. Luego hay muchas películas así donde, por ejemplo, muestran, ¿no? La madre que va a fallecer que le deja un video grabado, ¿no? A sus hijos para que lo vean en un futuro Exacto. le escriben un libro, cosas así. Sí. Sí, el legado que dejas, ¿no? Pero es cuando te atreves a hablar de ello. Yo tengo la fortuna de haber tenido dentro de mi familia personas que antes de morir convocan a la familia y les dicen, a ver, ya me voy a morir, pueden hablar de ello con mucha valentía. La familia, todos ahí estamos escuchando al que ya se va a ir y nos está diciendo yo cómo quiera o que sea mi muerte, cómo me quiero despedir y qué es lo que les quiero dejar. Y ha sido una enorme enseñanza para todos, ¿eh? Entonces, de verdad poder hablar de todos estos temas que son incómodos y que van a suceder, no por no hablar de ellos, no suceden, suceden. No, hay mucha gente que dice, no, no hables de eso, lo vas a hacer una realidad. Pero hay cosas que van a suceder aunque no hables de ello y es mejor hablar de ello. Si no se vuelve un fantasma, un algo ahí incómodo y profundamente doloroso, de lo cual nadie se atreve a hablar. Hay que hablar de ciertos temas. Cuando nosotros hablamos de ciertos temas, es como en el momento en que se hablan, se libera la tensión, se libera el dolor, se libera el miedo también, se quita la vergüenza y se limpia la culpa. Entonces, vale la pena hablar de todos estos temas. Y bueno, hemos tenido ya gente también, personas dentro de la ciencia que ya están atreviéndose a hablar de ello y a escribir acerca de ello, ¿no? ¿Les comparto? Sí, ¿Quieres? sí, sí, sí. Va. Vamos a Eh, hablar de este doctor. Sí, vamos a hablar. Este doctor que se llama Atul Gawande es, bueno, hizo una gran aportación, porque justamente él dice, en la medicina se entrena a los médicos a combatir la muerte, pero no para hablar de ella. Y muchos médicos y estudiantes de medicina evitan las conversaciones sobre la muerte, porque además es como, la muerte significa que yo como médico fallé. Entonces, Ujú. como si además fuera el Culpa médico de capaz ellos. Ajá. de controlar ese proceso. Claro que existe, no estamos refiriéndonos a la negligencia que pueda ocurrir, sino pues, a las limitaciones que tiene todo ser humano, ¿no? Y este Gawande, bueno, él es un cirujano, es escritor, es investigador de salud pública en Estados Unidos y, eh, y le da esta mirada más humana acerca de hablar de la muerte, ¿no? Él también es profesor de la Escuela de Medicina en Harvard y él tiene libros, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama Being Mortal, ¿no? Siendo mortal. Y habla cómo la importancia de los cuidados paliativos y del acompañamiento consciente al final de la vida de un ser humano, ¿no? Porque no solamente es un evento médico, la muerte, es toda una experiencia humana y cómo poderle darle palabras. Creo que a través de la medicina también es algo muy importante que se esté abordando ese tema. Así es. Sí. Sí, continúa, continúa. No, 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 ya, sigue, a ver cómo, Es que el no hablar de ello no elimina el dolor. Es como el silencio no elimina el dolor, al contrario, lo hace más grande, lo puede hacer más profundo y solitario. No es lo mismo vivir el dolor, o sea, hablar de la muerte no quiere decir que nos va a doler más. Pareciera como si no hablar de la muerte o no hablar de ciertos temas incómodos, porque la muerte no es el único, yo creo que es uno de los más
difíciles y de los más grandes, pero no es el único, hablar de ello no elimina el dolor o no elimina la dificultad, pero sí la puede hacer más profunda y nos vuelve solitarios con respecto a nuestro propio campo emocional. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realizar o hacer como una práctica? Es atrevernos a hablar y a nombrar todos aquellos temas que son complicados. Y por una parte es atrevernos a hablar de ello, pero también atrevernos a escuchar el tema complicado. Porque a veces empiezas a hablar de un tema que a alguien le resulta muy complicado abordar y entonces no te quiere escuchar, ¿no? Empiezas a hablar de algo y te dicen, no, 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 ni, a mí ni me hables de eso, a mí ni me digas, yo no quiero saber. Cuando es algo que se tiene que abrir, que se tiene claro, no vas a forzar a las personas a que te escuchen a fuerza. Si alguien no quiere escuchar, bueno, pues respetas que ese otro no quiere escuchar, pero que tú puedas saber, que puedes comunicar algo que es profundamente doloroso. Hablar de la muerte no quiere decir que el dolor se hace más grande, al contrario, hablar de la muerte nos ayuda a transicionar por el proceso del duelo. Es importante poder hablar de el elefante en la habitación, en cualquier situación que sea. Sí, ¿no? Lo que acabas de decir. Cómo nombrar el elefante puede hacer que se vuelva un ciervo o una hormiga o una tortuga, ¿no? Como de otro tamaño. Y al revés, si cuando no lo hablamos se vuelve hasta un monstruo gigante con colmillos y 7 cabezas. Ajá, exacto, que ya va siendo más producto de la imaginación que de lo que realmente es. Ujú. Entonces, hay enfermedades que nos cuesta mucho trabajo abordar, que son como muy delicadas, ¿no? Una es el cáncer, la otra es el Alzheimer, la otra es la demencia, la otra es la esclerosis y las enfermedades degenerativas. Entonces, como los familiares les cuesta trabajo hablar de ello o no se atreven a hablarlo con el enfermo de manera directa, porque le tienen miedo o porque creen que eso va a afectar más a la persona, ¿no? Entonces, una es hablar con el enfermo de lo que tiene y abrir la puerta para que el enfermo mismo pueda decir lo que siente y lo que pasa en su interior acerca de tener esa enfermedad, cualquiera que sea. Y nosotros tener como mucha capacidad de escucha y de una escucha que sea una escucha compasiva, que no sea una escucha ni desde el juicio, ni desde la crítica, pero tampoco desde la víctimez, sino con compasión, con poder estar para el otro con todo su dolor o con todo su miedo, pero que el otro sea capaz de poder comunicarlo. Y también hay otro tipo de comunicación que a veces es difícil de abordar y es entre los familiares, ¿no? Cuando hay un enfermo terminal o cuando hay un enfermo eh, con Alzheimer o con demencia, que también los familiares se atrevan a poder hablar de ello, que puedan decir, bueno, a mí me da miedo cuidarlo, o a mí el otro día, por cierto, hablaba yo con un paciente que un familiar está muy, muy cerca de la muerte y me decía, me da pánico que se me muera a mí. Yo no quiero estar presente en la habitación cuando se muera, ¿no? Entonces, que podamos hablar de ello, más allá de si tienes razón o no tienes razón de tener miedo, que el otro tenga la libertad y la capacidad de poder hablar de ello. Esto es bien valioso y que la persona con la que hables tenga la capacidad de poder recibir el miedo, la angustia, la culpa, cualquier cosa que haya ahí, ¿no? Y no siempre es una enfermedad, a veces es la misma vejez. ¿Cuántas familias no hablan de, bueno, ¿y quién va a cuidar a los abuelitos cuando se pongan viejos?
¿no? Y ya no puedan valerse por sí mismos. Y entonces recae en alguien, pero nunca se habló. Y como Ujú. eso genera también unas incomodidades y resentimientos en la familia. Exactamente. Culpas, acusaciones, y el víctima y el héroe y todo, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Sí, sí. O las personas que ya no pueden valerse por sí mismas y que lo mejor es que estén en una casa de asistencia para personas mayores, pero tampoco se atreven a hablar de ello, ¿no? Y las personas que están afectadas ni hablan de ello, ni se atreven a aceptar esa solución, ¿no? Que a lo mejor para las personas alrededor está siendo profundamente cansado y doloroso cuidar a alguien en este estado de vida ya de una vejez en donde pierdes la independencia, la fuerza y la claridad mental, y que es mejor que estés asistido, y entonces las personas se encuentran tanta dificultad de hablar de ello para poder tener decisiones y acciones que sean como lo más favorable para todos. Sí. Y de nuestra propia vejez tampoco nos atrevemos a hablar a veces, pareciera, ¿no? De nuestro propio deterioro, de cómo el cuerpo pues va perdiendo también ciertas capacidades. Exactamente. Entonces, es importante abordar todos aquellos temas, que nos cueste trabajo hablar. Primero podemos mirar, ¿qué es lo que me cuesta trabajo? ¿Por qué no quiero abordar este tema? ¿Por qué no me atrevo a nombrarlo? Entonces, mirar si atrás hay miedo y luego si este miedo es a la crítica, al rechazo, a ser expulsado del entorno familiar, o si hay vergüenza, vergüenza por algo que esa misma persona hizo, vergüenza por algo que no hizo, si hay culpa, ¿qué es lo que hay ahí atrás que se pueda atrever a liberarlo y que lo pueda nombrar, aunque sea difícil hacerlo? Porque en el momento de nombrarlo, todo el ambiente se va a transformar en ligereza y la persona misma en el momento de nombrarlo, pues imagínate, va a soltar una carga enorme, ¿no? Y va a poder poner su vida en un lugar de mucho más ligereza. Sí, y se me ocurrió otro tema del que no hablamos o que incomoda mucho hablar y que no pusimos aquí bueno, que a mí me ha tocado vivir. Cuando los padres que tienen niños neurodivergentes Mm, les cuesta muchísimo asumir, nombrar, decir, a ver, mi niño tiene autismo, o tiene un retraso intelectual, o tiene Asperger, o tiene... eso también cuesta muchísimo. Bueno, he conocido personas que lo niegan, no solamente que les cuesta trabajo hablar de ello, sino que lo niegan. Una vez conocí a unas personas con un hijo con autismo y le ofrecieron a un especialista, le ofrecieron dinero para que pusiera en los estudios que el hijo en la escuela, ¿no? Que pusiera que no tenía nada, que era un error de la visión de las maestras y del psicólogo escolar y que ese hijo no tenía ningún tema de autismo. Entonces, no es solamente no hablarlo, sino negarlo como una realidad. Sí, 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 sí. Y las consecuencias que eso tiene, más que nada, pues para el niño y para toda la familia, ¿no? Exactamente, exacto, que es lo mismo, es como si hubiera mucha vergüenza, ¿no? De tener un hijo con autismo o con síndrome Down, es como si hubiera un error ahí mismo y da vergüenza. Entonces, qué importante es poderlo mirar, aceptar y hablar de ello y quitarle todas las cargas de esto está bien, esto no está bien, esto está mal, todas las cargas de juicio y de valor que hay ahí, todos los mitos morales que hay ahí detrás de ese silencio incómodo del cual queremos como seguir formando parte. Así es. ¿Y quieres platicarnos Ujú. un poco de esto, de este concepto de pérdida ambigua que también nos cuesta mucho abordar? Ajá.
Como pérdida ambigua, ¿como qué, Anita? Por ejemplo, esto de que tenemos un familiar desaparecido Mm, o perdido en una guerra o alguien que fue, o sea, nunca más se supo de él y es como que está muy presente su memoria y su presencia, pero físicamente ya no está. y nadie habla de ello. Ujú. Nadie habla del dolor que representa o de qué fue lo que pasó, o nadie O de habla los de... temores de si va a regresar, no va a regresar. Exacto. Qué está pasando con eso, ¿no? Y puede pasar también, bueno, ya eso sí ya lo mencionamos quizás con las enfermedades degenerativas, ¿no? Como que alguien que sí está físicamente, pero ya psicológicamente Está ya, ausente. ya no Sí. está. Sí, Cuesta sí, mucho sí. abordar ese tema. O los niños que nacen con un retraso mental severo también y con un retraso psicomotriz severo, y entonces la familia no habla de ese niño, ¿no? Como si no existiera. Sí, y ahí está el niño viviendo en la casa, sentado en una silla, con un retraso tremendo, pero nadie habla de él. Y no se sabe, ¿no? Ese niño se transforma en un secreto familiar, como si fuera una vergüenza familiar, ¿no? Entonces sí, es fuerte porque eso va dejando una, pues es una, es como no nombrar lo que es, agudiza el trauma y perpetra el dolor. Sí, 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 sí. Otra de las situaciones también muy complejas a veces para abordar son los embarazos cuando no son planeados, cuando son Ujú, rechazados o cuando eliges abortar, ujú. ¿no? Hay muchas mujeres que nunca hablan de eso, o familias, ¿no? Que Sí, esconden eso. o exacto, o mujeres que se hacen un aborto, pero que lo guardan como un secreto toda la vida y que no se atreven a hablar de ello, pero que se sienten profundamente culpables, avergonzadas, y ahí vienen cargando con un historial también. Entonces, cuando no hablamos de las cosas, cuando no mencionamos lo que es y lo que no es, pero que no tenemos esta claridad de comunicación, empieza a generar pues una serie de enfermedades, ¿eh? O sea, no se queda así nomás. No, es una información guardada que se enquista en una persona o se enquista en la familia. No hablar con libertad y con transparencia de lo que es, va generando como cáncer cáncer en la misma célula familiar, no solamente en una persona. Muchas personas que tienen un cáncer, la causa, no quiero decir que toda la causa del cáncer esté en esto que voy a decir, pero mucho de la carga en la causa emocional está en no hablar, en no mencionar, en guardar información como si fuera algo malo o como si fuera un secreto. Y este cáncer no es nada, no se queda nada más en un individuo, este cáncer se vuelve colectivo y entonces podemos ver familias enteras enfermas de cáncer o sociedades enteras enfermas de cáncer. Todas estas sociedades en donde, o familias, ¿no? En donde cultivan las buenas formas, lo que no se debe decir, lo que se tiene que callar, lo que se tiene que disimular, lo que se tiene que aparentar. Y entonces se van tejiendo tumores cancerígenos en las relaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque podríamos decir, a lo mejor no pasa nada, no, sí, sí pasa. Las personas a nivel individual se enferman, pero las familias también se enferman y podemos tener relaciones tóxicas entre las familias, resentimientos profundísimos,
desintegración y una desunión completa con varios elementos de la familia o familias totalmente rotas, disfuncionales, que nomás no dan una en su funcionalidad. Y viene de estar callando. Mucha de la causa viene de callar lo que es obvio, lo que sabemos que se tiene que hablar. Y no sabemos hablarlo, ¿verdad? Porque creo que en la familia es donde más se ve y donde a veces es el lugar, es el caldo donde aprendemos a callar, que si esta es la persona que siempre humilla, si este es el que siempre grita, que este golpea, este es el que manipula, pero no hables de eso, ¿no? Exacto. Ay, Pero fíjate que como todas estas comunicaciones silenciadas salen en acciones violentas. No es nada más o sea, esta enfermedad familiar que ya obedece a una colectividad, tiene sus consecuencias en tratos violentos, en gritos, en golpes, en abusos, abusos sexuales, abusos psicológicos, abusos de trato, abusos de palabra. Por supuesto que va a tener consecuencias, no se queda así como aquí no pasa nada. y las adicciones, ¿no? Que surgen también Ah, claro, por supuesto. Por supuesto, por ahí. muchas de las conductas adictivas vienen de aquí también, claro, Ujú. claro. Y también algo, ajá. Las aseveraciones tan, híjole, tan peligrosas como no hables de esto, ¿no? No digas nada, que todo quede aquí entre nosotros. Recuerda que la ropa sucia se lava en casa. Bueno, sí golpeó, pero en el fondo no es tan mala persona, así es él. O sí es bien gritón, o sí es bien gritona, pero en el fondo tiene buen corazón, así es ella, o así es él. Mejor no lo provoques, mejor quédate callado, mejor no digas nada, mejor pórtate bien, mejor haz lo que te dice, mejor obedece, mejor quédate en casa, mejor no salgas, mejor vístete bien, mejor pórtate bien. Calladita te ves más bonita. Entonces, todas estas formas de ser que nos obligan a no ser, son las que van generando una serie de comportamientos disfuncionales a nivel individual y a nivel colectivo. Queremos hablar de ello. Y por supuesto, con el tiempo, además de enfermedades como el cáncer, que ya hemos dicho mucho, vienen como muchas cosas a nivel mental también, desequilibrios mentales y desequilibrios emocionales que nos llevan a tener estados de ansiedad muy altos, depresiones profundas, pensamientos suicidas o ataques de pánico. Eso me sorprende mucho, Marian, cómo ese tema es, no solo no se puede nombrar, la gente igual está en negación de su propia depresión. Yo ansioso, ¿cómo? Ujú. ¿No? Y es una bola de ansiedad. O cuántas personas han tenido pensamientos suicidas y no se atreven a hablar de eso. Exacto. Y tampoco tienen el espacio o el espacio adecuado, porque quizás uno dice, es que lo traté de hablar con la persona equivocada y fue tan dolorosa esa respuesta o el juicio que recibió que claro, te va a hacer querer cerrarte y nunca más hablar de eso. Entonces también hay que saber con quién acercarte a hablar de los temas innombrables primero, en lo que tú por lo menos lo trabajas, lo empiezas a nombrar, lo empiezas este, a Claro, trabajar en ti. y te fortaleces, ¿no? Te fortaleces. Y ya después tienes la capacidad como para poder hablar de eso con la persona adecuada. Como cuando tienes que decirle a alguien que se va a morir, como cuando tienes que decirle a alguien que abortaste o que quieres abortar, como cuando quieres decirle a tu pareja que te quieres separar o que te quieres divorciar. O como cuando quieres decirle a tu familia que has tenido una tremenda pérdida económica.
y que la seguridad económica que había ya no existe. O como cuando quieres decirle a ese familiar que abusó de ti, yo me acuerdo, fuiste tú, yo me acuerdo que abusaste de mí. Entonces, hablar del elefante en la habitación es profundamente sanador, liberador y, y eso, y ya, ¿con qué más quieres, no? La libertad y la sanación para tu vida, ¿qué más quieres? Sí. Y ahí, ¿cuánto podemos aprender de los niños? Mm, Muchas veces los niños traen esos elefantes, los señalan, los ponen al frente, ¿no? Y, ¿no? Cuando la mamá se limpia las lágrimas, sonríe y, ¿no? Y mi mamá, ¿y por qué te limpiaste las lágrimas justo antes de entrar a este lugar para pretender que está feliz? exacto, sí. O como cuando los niños escuchan los golpes de los padres, la violencia con sus padres, pero la madre le dice, no, hijito, aquí no pasó nada, se cayó la silla, ¿no? O cuando los niños saben lo que está pasando. Pero imagínate la confusión en la que crece un niño y el adulto confundido en el que se transforma. El niño dice la verdad, pero el adulto le dice, estás viendo mal, estás percibiendo mal, estás escuchando mal, te estás equivocando. No, no, aquí no hay un elefante en la habitación. Entonces, claro, ese niño va a crecer con una cantidad de confusiones tremendas, ¿no? O cuando el niño pierde a la madre o al padre, estos niños huérfanos, y en lugar de decirle mamá se murió o papá se murió, le dicen se fue de viaje. Una vez tuve una paciente que así le dijeron, mamá se fue de viaje. Entonces la niña se la pasaba preguntando, ¿cuándo va a regresar mi mamá de viaje? No, es que la niña está es que tu mamá está en el cielo. Se fue de viaje y anda por el cielo viajando. Entonces la niña pensaba que su mamá vivía en los aviones. Y cuando empezó a viajar y se subía a un avión cuando empezó a viajar realmente, esta jovencita lo único que quería era ver a su mamá, encontrar a su mamá. Entonces los viajes y estar en los aviones empezaron a representar un anhelo profundo de encontrar a la madre muerta. Y parte de no poder aceptar y de no poder vivir el duelo de la madre estaba en esta mentira construida. Nadie se atrevió a decirle, tu madre murió. Entonces, esta niña crece con miedos, con muchos miedos. Le da miedo relacionarse, le da miedo amar, le da miedo tener una pareja, y lo único que va a querer es subirse a un avión para ver si encuentra a su madre en lugar de vivir el duelo. Entonces, ya como adulto, imagínate todo el proceso por el que se tiene que entrar para aceptar que la madre está muerta, que la madre no está en el cielo, que no vive en los aviones. Parece como una fantasía de niño pequeño, pero esa es la fantasía que fue creada en los niños, en esta niña, ¿no? Y así he conocido a muchos adultos que no se atreven a decirles a los niños, pues tu madre ya no está, o tu padre ya no está. Y ahora, Marian, también cómo logramos construir pues, ese, esa habilidad, ¿no? De hablar del elefante en el momento correcto y de la manera correcta y Ujú. con la persona correcta, ¿no? Porque de repente, yo siempre digo ni siempre nombro el elefante, pero es una persona que atropella a medio mundo, que lastima. Digo, Que no tiene filtros, que no ¿no? tiene filtros, entonces ¿no? Como que también hay una habilidad ahí,
una gran destreza, ¿no? Pues sí, yo creo que nos tienen que enseñar a comunicar. Y como nadie nos enseña a comunicar de manera apropiada, pues ya de adultos necesitamos aprender a comunicar de manera apropiada. Primero nosotros como adultos. ¿Y cómo vamos a aprender a comunicar? Pues atreviéndonos a comunicar, no hay de otra, ¿no? Es como, ¿te da miedo subir la montaña? Bueno, pues súbela, súbela si quieres que se te quite el miedo a subir la montaña. Entonces, con la comunicación es lo mismo. Primero necesitamos nosotros volvernos a educar y entrenarnos a comunicar y a hablar con la verdad. No a escupir, como tú decías, no a vomitar, eso no es comunicar, eso es vomitar información, eso no es hablar del elefante en la habitación, eso es restregarle a la gente que hay un elefante en la habitación o restregar a la gente con el elefante. Entonces queremos aprender a nombrar las cosas y a manejar la comunicación como, como un poder, como un vehículo de sanación y de orden en las relaciones y en nosotros mismos. Y una vez que nosotros como adultos vamos tomando entrenamiento en la comunicación, en una comunicación que sea ordenada, sana y constructiva, en esa misma medida vamos a poderle ir enseñando a los pequeños a comunicar. Pero nosotros como adultos necesitamos ser los primeros en decir la verdad al niño, porque no es que le vamos a enseñar al niño a comunicar o a decir la verdad diciéndole, tú tienes que decir la verdad, tú tienes que... No hace falta, lo hacemos con el ejemplo. Si nosotros tenemos una relación con los niños de una manera adecuada en donde todo se le comunica y se le comunica de manera apropiada para que el niño pueda asimilar la información y la pueda digerir, entonces el niño va a aprender en la práctica, de una manera natural, va a aprender a comunicar sus emociones, a comunicar lo que quiere, a comunicar lo que no quiere, a comunicar lo que ve, lo que escucha. Y por supuesto, un niño que puede comunicar todo lo que pasa a su alrededor y lo que pasa dentro de él mismo, es un niño que está creciendo en un ámbito de confianza. Hay confianza para comunicar, hay confianza para hacer y hay una confianza en que puedo validar lo que escucho a través del adulto que está comunicando lo que yo necesito escuchar. Qué importante es como padres también aprender a no juzgar y no responderle muchas veces los niños nada más necesitan la escucha sin opinión, ¿no? Sin juicio, Ujú, sin, ujú. sin lo que, ay, eso que me estás diciendo. Como para Sí, realmente ser muy conscientes de poder escuchar, recibir, ver cuándo es el momento apropiado de darle un consejo y cuándo no. exactamente. Eso es. Y Hay como mucho lo que que decías, aprender. para generar confianza. Hay que generar confianza y nosotros como adultos tenemos una enorme, primero, mucha responsabilidad y luego mucho que aprender. Tenemos mucho camino todavía que necesitamos abrir para nosotros mismos y aprender si es que queremos dejar un legado, un buen legado a nuestras generaciones futuras. ¿Cómo queremos ver crecer a nuestros niños? ¿Cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo lo Muy bien. vamos a comunicar? ¿No? Como cuál es la manera adecuada. Ujú. ¿Cómo no? Nos vamos a enseñar a nosotros primero. Exacto. Había una creencia, cuando yo era muy pequeña, había una creencia que es que los niños no se daban cuenta de nada. ¿Ves? Entonces, los padres podían tener pleitos muy violentos en frente de los niños y los padres estaban convencidos de que los niños no se daban cuenta de nada. Y luego no entendían por qué el niño todo el tiempo estaba enfermo de la garganta, del oído, de problemas con la piel, es que el entorno era profundamente violento, ¿no? Los niños se dan cuenta de todo desde que son bebés, absolutamente de todo. Todo lo perciben, todo lo entienden y van guardando toda esa información.
Entonces, los niños entienden, claro, eso no quiere decir que les vamos a botar la información sin ninguna responsabilidad. Sí necesitamos ser adultos responsables de saber qué comunicar y qué no comunicar y cómo comunicar a un niño a su nivel, en su medida, pero si un niño nos pregunta, ¿qué está pasando? ¿Mi padre te golpeó? ¿Papá te pegó? Que la madre no lo engañe, que la madre no aparente como que se golpeó o se cayó de las escaleras, pero que tampoco le diga: "Sí, tu padre es un desgraciado que me", o sea, no, tampoco, ¿no? Pero que sí pueda darle una respuesta verdadera como: "Sí, tu padre me pegó, pero es un asunto de papá y mamá que yo voy a arreglar. Tú puedes estar tranquilo, yo lo voy a arreglar". Y la madre, por supuesto, necesita tomar responsabilidad acerca de si quiere seguir en esa relación o no. Sí, ese es un gran elefante que también cuesta hablar cuando hay que decirle a alguien, por ejemplo, oye, necesitas ayuda. Ujú. Sí, necesitas ayuda con este tema. Te cuesta. Lo ves y dices, "Ay, pues, ¿cómo le voy a decir eso?". Ujú, ujú, así es. Qué padre tema, cuántas cosas, la verdad hay muchos elefantes, Hay María. muchos elevantes, hay mucha información. Podemos recomendar como algunos libros y, algunos videos acerca de este tema para que si la gente está interesada en profundizar, lo puedan hacer. Entonces, tenemos, por ejemplo, el libro de Polimbos, que se llama Pérdida ambigua y duelo sin cierre, el de Brené Brown, Vergüenza, vulnerabilidad y conversaciones difíciles, y Being Mortal, Ser mortal, que ya hablamos de este libro también en el episodio pasado, ¿no? Ujú, sí, al principio más bien, cuando hablábamos de este médico Atul Gawande. Sí, es Ujú, cierto. Ujú, sí, sí. este, pues sí, 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 sí. Y uniendo este episodio con el anterior de la Catrina, ¿no? Es como la Catrina es una manera hermosa de transformar el elefante, ¿no? En un símbolo más cercano. Cómo hacer es algo que es tan difícil de nombrar, más cercano, ¿no? Eso es lo maravilloso que tiene México con la Catrina, cómo podemos volver un tema tan difícil en un altar, en un ritual, en una fiesta también, porque parece una Claro, fiesta el una Día de fiesta. Muertos, aunque Una fiesta. es una fiesta. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas maneras de poder hablar de los temas difíciles. Y hay como muchos apoyos, así como la Catrina es un buen apoyo y la Catrina nos ayuda a relacionarnos con la muerte desde otro nivel. Lo mismo otros temas difíciles, ¿no? Que podemos ir abordando cuando podemos hacer pequeños rituales, podemos escribir, podemos leer temas para saber cómo abordar ciertos temas y, por supuesto, pues un proceso terapéutico siempre es importante para poder aprender a comunicar de manera adecuada y para poder escuchar también con generosidad y con compasión. Y algo que hacemos mucho en Teos, se me vino como que la comunicación de un tema tan incómodo está sostenida por tu orden interno. Ujú. Entonces, Así es, sí. cómo me ordeno yo internamente? Entonces, necesito Ujú, poder tener yo claridad de qué opino, qué pienso, qué siento con este tema y escribirlo y meditarlo y tener un terapeuta con quien hablarlo ujú. Así para que es, tu comunicación luego salga desde ese lugar de orden. así es. Ujú. Muy bien, Anita, pues creo que ya hemos llegado al final de nuestro episodio acerca del elefante blanco, el elefante enorme en la habitación, ¿no?
Sí, muy hermoso episodio. Ujú. Nos ha parecido muy importante hablar de ello para llevar ligereza a nuestras vidas, sanación también, con nosotros mismos, con nuestras familias y que podamos reflexionar acerca de todos aquellos temas que no nos atrevemos a hablar o de aquellos temas que en generaciones pasadas no se han atrevido a hablar. Y entonces tú naces con un elefante ya en tu sistema familiar, ¿no? Naces con un tema que nadie se atreve a decir, a nombrar, tiene muchísimas consecuencias. Entonces, observa todos estos temas, ya sea que sucedan en tu vida presente o que los traigas en la familia cargando como un tema generacional y que te atreves a hablar de ello, que lo hagas de manera adecuada, que busques acompañamiento, compañía y guía antes de hablarlo con la persona con la que lo tienes que hablar para que eso te prepare a tener valentía, te prepare a avanzar con todo y el miedo que te dé afrontar este tema, pero que te prometemos de veras te va a liberar y te va a sanar como no te imaginas. Qué hermoso, Marianne. Espero que a todos les esté gustando este episodio, que le den me gusta, que compartan, que nos escriban qué les hizo reflexionar, qué elefantes les falta poder nombrar, que los anime también a, si hoy no tienen esa ayuda, a buscarla. Ujú. Les mandamos un abrazo con mucho, mucho cariño.